empezar. En esta parte y en este video vamos a ver cómo analizar una cartera colectiva. Ya conocemos, eh, les explicaba el día de ayer que el trabajo final involucra concentrarse en activos latinoamericanos. Con el profesor Camilo usarán de manera eficiente procesos de optimización en economática que busquen vincular diversos activos, tanto ETF como activos de Latinoamérica. Tenemos aquí el screening, acciones de Latinoamérica, ¿no? Esta vez no ADRs, sino propiamente un inventario enorme de activos que, por ejemplo, para el caso brasilero, tienes un universo gigantesco. Observa. 500 acciones por el lado de Brasil. Por el lado de México, tenemos un universo gigante también. 182 acciones. Colombia 50. Perú. Perú sí que tiene bastante su mercado accionario, digamos, de lo más grande que tiene, más que la renta fija, a diferencia de Colombia. Mercado peruano, tenemos 220 acciones. Y así sucesivamente. Entonces, no trabajaremos con ADRs como lo hemos trabajado en otros cursos, sino con las acciones de los cada países. Además, pueden ustedes incluir ETF también. Concentrémonos en las carteras colectivas. Si no tuvieras, es que Bloomberg iba a decir economática, te metes a CIFIC. En CIFIC Colombia tienes una web que te provee de esta información. Como siempre, al ser gratuito, pues no es tan eficiente como vas a ver en economática. Deberías aprovechar economática. Pero entonces tienes las rentabilidades y estadísticas de los fondos de inversión colectiva. Entonces en Colombia, pues aquí tienes datos que son bastante útiles, que para aquel que no tiene acceso a este sistema de información, puede entonces seleccionar una administradora de preferencia, por ejemplo de Corfi colombiana. Puedes marcar todo si quieres. Y sacas tus estadísticas en Excel. Entonces te sale información como la administradora, el tipo de categoría al cual se asocia, algunas rentas fijas, lo más importante, las rentabilidades, ¿no? Mensuales, semestrales, anuales. Puedes bajar lo que quieras, la verdad. Inclusive ni siquiera puedes limpiar el filtro y no seleccionar una administradora como tal, sino seleccionar un tipo de activo en este caso. Podrías decir, no, yo quiero un fondo balanceado. A ver, ¿quién me ofrece un fondo balanceado? Entonces te va a salir la información. Aquí está, todos estos son fondos y sale pues un montón de información, ¿no? Que te toca filtrar. Y esta vez salen varias administradoras. Pero tú dices, no, pues yo tengo Bancolombia, estoy bobeando aquí. Es que tengo Bancolombia, tengo Economática. Entonces,
Tengan en cuenta esto, por si después lo quieres ver, viene de la Asociación de Fiduciarias de Colombia, pero nos concentramos acá y van a realizar la siguiente operación. Haces clic aquí en el screening y tienes aquí fondos. Entonces, puedes sacar el informe de fondos o hacer tu propio informe mejor, desde cero. Queda muchísimo mejor. Queda muchísimo mejor. Entonces, hagamos el informe desde cero. Entonces le digo clic aquí en abrir, me aparece limpio todo y me aparecen 1226. Pero aparecen todas duplicadas, entonces no me llama la atención que se duplique, entonces podemos hacer algún cambio ahí. ¿Qué cambio? Por ejemplo, veo aquí dos filtros y ya hay un prefiltro que ha generado, por ejemplo, solo me saca información de Colombia, me aparece que son fondos de inversión colectiva y entonces tengo toda la información. Vamos a meterle entonces eh, a evitar que se duplique la información. Entonces, en crear columna, le voy a decir bolsa fuente. Bolsa fuente. Y le digo OK. Y si ven que dice NA2, NA2, NA es una condición que tiene Blue, economática que podemos limpiar. Entonces le decimos aquí en bolsa fuente, que es igual a solo los NA solitos. Y con eso evito la duplicación. Ahora quiero, lo que hace Economática es jalar toda la información de esta zona. O sea que ellos no se inventan los datos. Sí utilizan eh, toda la información que provee este sistema, solo que nos lo ayuda a limpiar de manera muy eficiente. Por ejemplo, vamos a colocarle entonces datos como que solamente quiero los datos de la Asociación Fiduciaria Colombiana. Entonces le digo crear columna, le digo datos generales, pero datos generales de fondos. Mi hija se acaba de levantar y se levanta el balcón. Categoría asofiduciarias, ¿sí? Asobolsa. Entonces le voy a meter este elemento. Entonces me dice todas las categorías que tienen las 613. Mire que ya bajamos, ¿no? Porque estaba duplicando. Y hay unas categorías que no me interesan para nada, la verdad. Entonces, porque hay datos tanto de esta fuente de datos como de otras fuentes. Solo quiero de aquí, que es lo que más me interesa. Entonces le voy a colocar un filtro acá y le voy a decir que esta categoría fiduciaria es asobolsa. Le voy a colocar aquí que es diferente. Diferente, o sea que me saque de esta combinación las administradoras no partícipe y que me saque de esta combinación las que no están clasificadas. Estas dos, chao, que son de otras fuentes de datos. Y si le digo OK, ya tengo 573. Listo. Ahí vamos bien.
¿Qué más me interesa, por ejemplo? Que tengo unas que no tienen identificación, porque en la categoría, mira, aquí rápidamente ves que son acciones colombianas. Balanceado moderado trata de acciones colombianas no de alto riesgo ni de mínimo moderado. Pero hay unas que no tienen información, entonces tampoco me interesan esas. Entonces le voy a decir que la categoría asofiduciarias asobolsa sea no es nulo. Le voy a decir, no es nulo significa, mira, bórrame todas las que no tienen categorización, que no las puedo identificar, ¿no? Entonces ya baja de 576 a 532. Entonces, ¿cuál voy a escoger? Bueno, podemos seguir metiendo cosas. Por ejemplo, digamos que identifico que esta alianza de acciones institucional es con quien yo me quiero meter, pero ¿a quién llamo? Entonces necesito el nombre de la administradora. Le voy a decir en datos generales, fondos, la administradora. La administradora te dice, pues, quién ofrece el fondo, ¿no? O sea, quién ha estructurado y quién provee. Entonces, aquí ya te aparecen los comisionistas. Esto es aquí. Te dice a quién de ellos tienes que recurrir para poder adquirir ese o invertir en este módulo. Está acciones y valores, ¿no? Mira, acciones y valores. Alianza fiduciaria, alianza de alianza de valores está la subdivisión alianza fiduciaria, etcétera. Pues tienes aquí todas las opciones, las 500 opciones. ¿Qué más le podemos meter? Bueno, necesitamos conocer rentabilidades y demás, pero hay otro elemento importante, y es que tú tienes 25.000 millones para invertir, ¿cierto que no? Pues, ¿qué más quisiéramos, no? Si los tuviera, quizá no estaría dictando este curso. No, mentira que sí, porque me encanta, pero el tema es que hay inversionistas que son de tipo profesional, institucional se llaman, y nosotros que somos personas naturales. Entonces, eh, vamos a aislar eso. Entonces, vas a decirle aquí en datos generales, fondos, tipo de inversionista. Tipo de inversionista. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de todo, así que esto lo vamos a filtrar aquí y le vamos a decir tipo de inversionista y le vamos a decir acá, mira, solo personas naturales y jurídicas. No soy una gran empresa, no soy otro fondo y normalmente esos tienen unos ingresos, digamos, para jugar ahí en esas ligas, te piden 10.000, 20.000, 100.000 millones. Entonces, solo personas naturales y jurídicas. Entonces, el espectro baja de 500, pues también es bastante, ¿eh? Para personas naturales y jurídicas tienes casi 300. Y otro elemento importante, la comisión. Te interesa mucho qué tanto te van a cobrar, ¿no? Entonces, la comisión me parece importante que lo coloquemos. Crear columna, datos generales de los fondos colombianos. Mira que hay fondos también de otros de Brasil. Y le podemos decir comisión de administración. Entonces, como hay unas que cobran, vamos a decirle, decreciente. Hay unas que cobran, esto ya tiene que ser un error, es demasiado alto. 4%, hay otras que no cobran. Y me aparecen unas sin información, ¿no? Entonces, es mejor quitar eso. Si no aparece información, le podemos decir que
esta comisión no es nulo. Y ya, me quedo con 285. ¿Qué otro elemento me puede interesar? Mira, me gustaría saber la composición, pero antes, creo que se me borró eso. Voy a colocarle comisión general, fondos. La rentabilidad no, pues nos podría poner plazo. Absolutamente sí, ya vamos para eso. Entonces colocamos la comisión y ¿sabes qué me interesa saber? ¿Cuánto me piden como peaje para entrar? O sea, yo llego con mis ahorritos y quiero saber si me alcanza, ¿no? Entonces, eso se llama aquí, de datos generales, fondos. Queremos conocer entonces la inversión inicial en miles. Porque si igual es persona natural, pero algunos les piden 2.000 millones. Y no es que pues esté ganando el baloto cada 6 meses. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, este Axival estructurado te pide 5 millones. No es que sea una bicoca, pero pues es factible de conseguirlo. Pero si yo lo organizo decreciente, observo que algunas piden de inversión inicial montos que son, así sea persona natural y jurídica, piden demasiado, ¿no? Entonces, digamos que es factible. ¿Qué es factible para una persona natural? De pronto, ustedes que están empezando con este tema. Digamos que 10 millones sea algo razonable, ¿no? 10 millones se ahorra en un tiempo prudente, ¿no? No necesitas 20 años para eso. Entonces, colocamos 10 millones. Entonces, le puedes decir aquí, en un filtro, que la inversión inicial sea menor que 10 millones. Como está en miles, coloco 10.000. Entonces ya me aparecen, pero mira, hay unas que, pues, no sé, tienen que ser errores, pero hay unas que no tienen, mira, me salió desde 5 millones. De pronto le puedo decir menor que 10 millones, 1. 10.100, pues, 10.100. Para que me aparezcan algunas de 10 millones. Ahí está, ya me salieron. Como puedes ver aquí, ya te aparece la información de cuántas. Tienes 223 para escoger. O sea, ahora es donde viene el tema del retorno y el riesgo. Recomendación, miremos la información del retorno a 1, a 2 y a 3 años. Y el riesgo a 1, a 2 y 3 años. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a colocar aquí en crear columna el retorno. Le vamos a decir indicador técnico, retorno. Y le decimos que queremos la información a 1, a 2 y a 3 años. Pero hay algo importante, ¿saben? Porque si yo coloco esto así, como lo voy a poner acá, sí, me sale la información, pero es la información acumulada. Acumulada. Es mejor sacarla en promedio. Te permite entonces verificar, porque puede que el acumulado de 3 años sea 12%, pero perdió muchísimo el primer año, o sea que es volátil. El segundo año perdió más y en el último año ganó todo. Entonces, en el acumulado sí lo ves como estable, pero no es estable.
Por eso es mejor el promedio. Entonces le voy a decir crear columna, indicadores de tipo de mercado, técnico, perdón, retorno. Y le voy a decir sí, 1, 2, 3 años, pero aquí en definición avanzada es importante que le coloques que la quieres promedio anual. Y si no aparece información, mejor que lo quite. Pues si no tiene datos, ¿no? Entonces aquí le voy a decir filtro. Le voy a colocar aquí en promedio de un año. No es nulo, significa, mira, si está vacío, ni me lo muestra. Entonces aquí ya tengo 160, de 1200 ya estoy en 165. ¿Y cuál es la más rentable? A ver, le digo clic derecho de creciente. Este, por ejemplo, está algo desfasado. Yo lo investigaría un poco más, pero dice que 1000%. Acciones globales, mira. 35% en el último año. O sea, ¿qué te parece? ¿Un CDT de 3% o algo que rente 35%? Y, ojo, en los últimos 3 años ha rentado el 12%, mucho más que el promedio de los CDTs de los últimos 3 años. En los últimos 2 años 17 y en el último año le mejor. Esta, por ejemplo, acción A, pues te dice que veníamos perdiendo, pero nos hemos recuperado. Entonces, no te alejes del tema del riesgo. Entonces, el riesgo también lo vamos a meter ahí. Lo vamos a meter, en este caso es mejor este, porque dice riesgo, y lo metemos igualito. 1 año, 2 años y 3 años. Así como está. Entonces, si lo quieres organizar por riesgo, pues la más riesgosa no coincide con la más rentable. Pero es un elemento que manejas ahí y lo tienes en cuenta. No, entonces le digo decreciente. Y quizá lo más interesante de esto es qué hubiera pasado si hubiera invertido en este tipo de cartera colectiva. Entonces le vas a hacer clic acá y le dices gráficos con relación al índice. Y le dices aquí clic lado a lado vertical. Entonces mira la información tan interesante que aparece. Esto del ratio le puedes decir clic derecho, borrar acá. Acá le podemos hacer clic a este botón y mire lo que te aparece. Si hubieras invertido en esta de acciones internacionales P, si hubieras invertido $100 hace un año, pues tendría $134. De aquí viene su 34%. Y si hubieras invertido en una cartera que imite el índice colombiano, un ETF, por ejemplo, hubieras ganado $115. Pero lo más interesante de esto es que quieres conocer esta institución, que es PG actual, BTG actual, perdón, y acá está, BTG actual. Tú le dices clic aquí, composición de la cartera, y te dice entonces en qué se gastan el dinero que tú les das, porque todo esto es gestión
pasiva, ¿no? La gestión pasiva de portafolio te dice cuánto, en qué invierten otros el dinero que tú les ofreces. Entonces, este de acciones internacionales, mira, entonces ya tienes todo organizado. Te pide 1 millón. Eso es muy factible pero eso sí, la comisión es del 1,4 anual. Tienes que tener esa variable en cuenta. 1,4%. Pero invierte puedes ver la composición de la última temporada. Pero mira, invierte en ETF principalmente, o sea que su portafolio se compone de otros portafolios. O sea, la naturaleza de un ETF es una apuesta que haces en un activo financiero que replica los movimientos de un índice, que a su vez tiene otros activos, ¿no es cierto? Entonces mira que aquí te dice en qué invierte. Principalmente en BlackRock Fund. Que te llama la atención acciones colombianas, que también te sirven, ¿sabes para qué? Si tú tú puedes hacer tu propio ETF también. Si quisieras imitar el comportamiento de una cartera, puedes imitar y comprar los activos de este fondo. En este caso, invierte este fondo llamado Acciones Colombianas. ¿Y cuál es la ventaja aquí? Pues si tú solo tienes 10 millones, puedes invertir pues en acciones de colombianas comprándolas tú o pagando en este fondo, solo que tiene una comisión alta, ¿no? 3%. Pero te acepta desde 1 millón. Entonces, si no tienes tanto dinero, puedes empezar en este mundo haciendo esto, adquiriendo entonces esta cartera colectiva que está pues, vigilada por la Superfinanciera y demás, y mira cómo estructura y balancea su portafolio, lo hace con Bancolombia, Ecopetrol, ISA, La Vivienda, que son las de alta bursatilidad que estábamos viendo al inicio de la clase. Entonces, y esta información, abril 2021, mayo. Mira, tienes la última versión. Y estas son las ponderaciones que ellos utilizan.